Bienvenidos, bienvenidas a este festival Abra Palabra, el primer festival de literatura infantil y juvenil aquí en Madrid. Celebramos este festival con un tema que nos convoca, que es el tema de la literatura como refugio. En los campamentos de refugiados de Tinduf, los niños saharauis viven detrás de una enorme verja, desprovistos de los derechos que tienen los niños y las niñas, y solamente pueden salir de su encierro cuando van al Bubisher, esas bibliotecas que se crearon allí, que un autor, Gonzalo Moure, construyó en los campamentos de refugiados. Para estos niños, el libro es un refugio, un hogar y también una ventana de la que salir de su encierro. Por eso hemos querido, en honor a todos esos niños y niñas que buscan en la literatura un hogar, hacer de esta casa encendida y de este festival auspiciado por la Fundación Montemadrid y por la Fábrica, un lugar donde encontrar esa literatura como refugio. Tenemos un encuentro teórico también que comienza mañana, bueno, que comienza hoy, pero que seguirá mañana, con la literatura. Diálogos sobre lo terrible, y sobre lo terrible y el refugio pivotan estas conversaciones que va a haber y que dan inicio hoy con la más internacional de nuestras escritoras y el mejor conversador de nuestros escritores que se unen aquí para empezar ya este Abra Palabra. Un aplauso enorme. ¡Qué barbaridad! Han puesto el listón alto, ¿eh? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde invernal aquí en Madrid. Ha llegado el invierno ayer por la tarde o antes de ayer y estamos encantados de algún modo de que eso suceda. Y gracias a la Casa Encendida por acogernos. Felicidades a los organizadores por este festival. Un festival que tiene en el título la palabra palabra, valga la redundancia, siempre es algo que nos gusta y nos interesa. Y debo empezar confesando que yo no debía estar hoy aquí sentado, debía estar entre el público porque esta silla estaba reservada para Gustavo Martín Garzo. Gustavo Martín Garzo, estupendo amigo, recibió antes de ayer una llamada de la Seguridad Social que le convocaba para una intervención pequeña pero necesaria en su nariz. No ha podido venir y buscaron un sustituto y dijeron pues que vaya a Marchamalo, a ver, por ejemplo. Y nada, estoy encantado de estar aquí. Me contaba el otro día, por cierto, Irene Martín Garzo, que no habéis conseguido encontraros en 5 años. Han venido a esquivar. El destino ha propiciado varias posibilidades que tenían que verse, pero siempre las han esquivado. Tendremos que escribir un cuento sobre dos personas que están deseando conocerse y planean y urden y buscan ocasiones y siempre el azar las separa. Esta vez habéis estado a punto, pero por narices. Esta imposibilidad de las narices de Garzo me encanta. El pobre, me lo imagino en su casa de Valladolid con sus algodones, diciendo, ay, estarán hablando de mí muy amorosamente. Que digo que ha propiciado que nosotros nos hayamos podido encontrar porque también somos dos esquivos, llevamos años intentando coincidir en una presentación, en una mesa redonda y tampoco hasta hoy ha podido ser. Así que estamos hoy entusiasmados de poder estar aquí juntos hablando de palabras. Oye, ¿de dónde viene Irene Vallejo? ¿De dónde va? No hacemos más que verla en fotografías. Yo no sé si es esto del asteroide, o como se llama, el asterisco que te manda las noticias, pero siempre veo a Irene dentro, en un teatro, firmando libros. ¿De dónde viene? ¿De dónde vas? ¿Cómo lo tienes? Es una pregunta divertida, sí, es que casi ya parezco un personaje de ficción, ¿no? Del relato en el que las personas no se encuentran, pero hemos conseguido vencer hoy el maleficio y estamos... Sí. Tú y yo juntos. Vengo de la Feria del Libro de Guadalajara, en México, antes de eso de la Feria del Libro de Viena, antes de eso de Perú, antes de eso de Portugal, antes de eso de Colombia. Y a finales del verano, China. Fenomenal. El otro día estuvimos hablando un ratito por teléfono y me dijo, en noviembre he dormido 4 veces en España. Ni siquiera dijo en mi casa, dijo en España. Y dije yo, fenomenal. Y me contó que su hijo Pedro, muy juiciosamente, se le plantó un día delante y le dijo, oye, mamá, una curiosidad, ¿tú dónde vives exactamente? Para tener una idea así, ¿no? Sí, algo de exacto, eso hay, exacto. ¿no? Esa fue la frase textual. ¿Tú dónde vives? Así que hoy tenemos mucha suerte que en medio de este jaleo de viajes, encuentros y desencuentros,
nos acompañe hoy aquí. Hemos venido también a hablar de este libro, se titula El inventor de viajes, Irene Vallejo, su nuevo libro, y ayer me dijo, oye, llévalo tú, que me lo he dejado en casa, por favor, porque quería empezar leyendo un fragmento del libro que nos va a introducir en el tema del que vamos a hablar esta tarde. Exacto. El libro se titula El inventor de viajes y es una adaptación libre y muy literaria de un clásico grecorromano de Luciano de Samosata, que es un autor verdaderamente interesante y fascinante, nacido en Siria, de origen semítico, escribía en griego y pertenecía al Imperio Romano. Entonces, más mestizo no se puede ser en el mundo. Y él escribió Las historias verdaderas, que es uno de los primeros textos donde se reflexiona sobre la naturaleza de las ficciones, con una pregunta esencial. ¿Lo que nos dicen los cuentos es verdad o es mentira? Cenicienta, Caperucita Roja, La Rana, Barba Azul, ¿son verdad o son mentira? ¿Estas mentiras, si lo son, intentan engañarnos o no? ¿Qué condición, qué cualidad especial tienen las ficciones? Y al adaptarlo para niños, comenzamos precisamente por esas reflexiones. Y así es como da comienzo El inventor de viajes. Te voy a contar un increíble viaje que jamás hice. Me he inventado mis aventuras de principio a fin porque soy una embustera redomada. Me juego lo que quieras. Cuando relate mi historia te vas a quedar con la boca abierta por la sorpresa y dirás que no se parece a nada que tú conozcas. Pero hay algo que ya sabes. Estoy segura de que lo sabes. Con la fantasía se llega a lugares muy, muy lejanos, como si voláramos con las alas del pájaro más grande del mundo. Se llega a unos lugares tan lejanos y tan extraños que ni siquiera existen. Gracias a la fantasía de este cuento podrás ver con tus propios ojos islas y astros, peligrosísimas batallas y sorprendentes seres monstruosos que te harán reír. Estas son mentiras de un tipo muy especial, mentiras con aviso, mentiras para divertirse y jugar. Escúchame bien y no lo olvides. Nada de lo que vas a oír ha sucedido de veras. Solo te diré la verdad una vez al confesar que miento. ¿Lo has entendido, verdad? Ya lo sabía. Bueno, qué maravilla. Han visto que no era gratuito el título de Festival de la Palabra y me encanta que hayamos empezado con una lectura. Vamos a hablar de los libros como lugar de protección, de sosiego y vamos a hablar también de la ficción. Hablábamos el otro día, estos meses mucho, he tenido la fortuna de estar mucho con Luis Mateo Díez, premio Cervantes, como todos ustedes saben, que me hablaba de los mundos imaginarios. Un día me dijo, cada vez con la edad vives más en la ficción, en la literatura, en la lectura, en la imaginación que en la realidad. Y al final me contaba, es curioso porque según adquieres años, ese mundo de fantasía es a veces tan real o más real que la propia realidad. ¿Sí? Sí, claro que ¿Empezamos por ahí? Empezamos por ahí. Mi paisano Luis Buñuel decía que la realidad sin la fantasía sería solo la mitad de la realidad. Y por citar otra voz ilustre, en este viaje a México leí unas palabras de Carlos Fuentes que decía que la ficción es una habitación agregada a la vida. Esa habitación sería el refugio seguro al que podemos escapar cuando queramos y retornar cuando queramos. Y eso es una expansión vital enorme. Y sí, es cierto, yo he tenido la suerte de tener una madre muy lectora que ya me inició a los libros siendo niña, leyéndome cuentos antes de dormir. Y además nuestra relación madre-hija pasa
y está enhebrada a través de las ficciones y los libros que hemos leído las dos y que muchas veces hablamos de los personajes casi con la misma soltura con la que hablamos de familiares, ¿no? Arriba, pues, Como tú decías el otro día, ¿no? Conocemos más a algunos personajes literarios que a ese tío lejano que viene a las cenas de Navidad, ¿no? Y ella me decía un día, yo creo que recuerdo mejor de algunas fases de mi vida lo que estaba leyendo que lo que estaba viviendo. Ajá. Qué bueno. Y eso es algo que nos pasa a las personas muy lectoras, ¿verdad? Que sí tenemos más recuerdos atmosféricos de un libro, de repente escuchamos una canción que nos recuerda a una época de nuestra vida y sin embargo los acontecimientos se borran. Es que los libros tienen una vida, ¿no? Y una nitidez y además podemos volver a ellos, es fantástico. Oye, nos hablabas de tu madre y mira, tenía aquí apuntado para preguntarte por tu primer recuerdo lector. Sí. ¿Cuál es tu primer libro? ¿Cómo era esa casa? Y lo importante es, por cierto, que son esas casas llenas de libros en las que nunca nadie te obliga a leer, por supuesto, nunca nadie te recomienda un libro, pero que los libros están en todo caso presentes como una tentación permanente para que te acerques, ¿no? ¿Qué recuerdas? Tu primer recuerdo lector, el primer libro. Leyendo yo misma. Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, no necesariamente. Sí, porque claro, es que yo entré por la puerta de la oralidad. A mí me contaban cuentos antes de dormir, mucho antes de saber leer. Entonces, mi primer recuerdo era esa sensación de asombro, porque mis padres se sentaban junto a la cama, abrían un libro y empezaban a leer y de allí brotaban como de un cofre esas historias que tanto me gustaban y para mí era uno de los mejores momentos de cada día. Pero cuando yo sujetaba los libros entre las manos, a mí no me decían nada, no me contaban nada. De hecho, yo miraba las líneas, intentaba descifrarlas y lo que me parecían eran unas filas de hormigas que iban circulando por la página del libro y yo decía, ¿y cómo harán los mayores para que las hormigas les hablen? Porque estas hormigas para mí están muy mudas, ¿no? Entonces no me explicaba qué era lo que sucedía allí y me parecía que era un poder que tenían los adultos y que no teníamos los pequeñajos de la casa. Y eso me hizo pensar mucho. El primer libro que recuerdo tener es un libro de fábulas que yo llevaba a todas partes y que de hecho en las fotos infantiles, en las primeras donde estoy andando, siempre lo llevo como una especie de talismán o un escudo, ¿no? Siempre conmigo es el libro de fábulas y claro, se fue deteriorando por tanto viaje y mi madre lo volvió a comprar varias veces nuevo otra vez para que lo conservara y lo tuviera conmigo, ¿no? Yo dormía con el libro, lo tenía debajo de la almohada y tengo además grabada en la memoria como si la estuviera viendo ahora mismo una ilustración de una fábula en la que aparecía un gallo en lo alto de un muro de ladrillos y entonces un lobo que estaba hablando con él debajo y que de repente parecía que los ojos se le salían de las órbitas del miedo y el terror al lobo. Y ese recuerdo es uno de las primeras estampas librescas de mi vida. Qué bueno. ¿Y oye, la tuya? ¿Cuál es me la encanta. tuya? La mía, bueno, yo recuerdo, yo tengo una memoria malísima. Hace poco me he encontrado con alguien que le he reconocido y le he ubicado en un lugar y dice, oye, ¿qué memorión tienes? Digo, fírmamelo en un papel ahora mismo y me lo voy a llevar a casa para certificarlo. Yo no me acuerdo del primer libro que leí, pero sí me acuerdo de una colección que muchos de vosotros conoceréis, los de mi edad, vamos, que se llamaba Clásicos de Bruguera. Eran unos libros que llevaban las caras de los protagonistas en el lomo. Y Ivanhoe, Dumas, 20.000 leguas de viaje submarino, historias de la China. De repente recuerdo perfectamente la tapa de aquel libro y me acuerdo que eran mitad cómic y mitad texto. Entonces jamás leíamos el texto. Acuciados por la historia, saltábamos las páginas de texto y veíamos las ilustraciones, que era como un cómic que contaban la misma historia, ¿no? De modo que a Dumas, Salgari, los leímos primero en los dibujos, mucho antes de leerlos en los libros. Oye, lo que sí me acuerdo, y mira, tengo una sección ahora en el programa de Pepa Fernández, donde hablamos de las primeras lecturas. He estado con Héctor Abad Faciolince el otro día,
día, por ejemplo, amigo nuestro, he estado con Gutiérrez Aragón, y hablaban de las enfermedades infantiles. Decían, a mí me llegó a la literatura que tuve una hepatitis de pequeño. Tuve una hepatitis que como no podía hacer otra cosa, me mantenían en la cama con libros. Y yo sí me acuerdo que tenías unas anginas y te regalaban un libro. Tenías una tos y te regalaban un libro. Te ponían un esquijama, te daban una aspirina disuelta en una cucharada de agua con azúcar y te regalaban un libro. También en tu caso tiene que ver la lectura con la enfermedad, esta enfermedad infantil leve. Sí, esas enfermedades en aquel entonces, cuando nos dejaban en casa toda la mañana, en vez de darnos una piretal y llevarnos al colegio. Sí, yo tengo muchos recuerdos infantiles de eso que yo llamaba la buena gripe, ¿no? Esa gripe en la que no estás demasiado malito, pero te quedas en casa disfrutando del frío que hace fuera y lo caliente que estás tú y de la sensación de que todos tus compañeros están en el colegio y a ti te han eximido felizmente y te vas a poder pasar todo el día leyendo. Y yo recuerdo que mi madre me embadurnaba en Vicks Vaporus, ¿no? Sí, entonces ese olor de eucalipto que subía, ¿no? Me ponía el esquijama efectivamente encima del Vicks Vaporus, entonces yo me sentía un poco como una tostada, ¿no? A la que le han puesto encima la mantequilla y la mermelada y encima el esquijama, y entonces estaba allí leyendo y leyendo y leyendo durante horas, sí, también Salgari y Jack London y La historia interminable y esos libros, ¿no? Me contaste el otro día que tenías un cuaderno y empezaste, diste ya ese paso, ese salto que a veces no se produce entre la lectura y la literatura. La lectura y la literatura están siempre peligrosamente cerca, ¿no? Y de repente un día decides que por qué no vas tú a protagonizar también esas historias fabulosas de los libros, y en tu caso fue un cuaderno donde empezaste a escribir y hablabas de tus islas y tus conquistas y tus cohetes, yo qué sé. Sí, pero bueno, yo creo que cuando leemos ya estamos haciendo algo profundamente creativo. No es cuestión solo de lanzarte a un cuaderno a escribir un libro. O sea, yo creo que al final la escritura y la notación musical tienen un poco el mismo origen, ¿no? Capturar un sonido en un papel y dejar una huella de, tanto de la música de un instrumento como de la música de las palabras, que si no desaparecen volando en el aire y ya no se pueden recuperar nunca más. ¿Cómo transcribimos eso? ¿Cómo guardamos la música que tiene esa naturaleza alada, como decía Homero? Bueno, pues yo creo que un libro sigue siendo como una partitura. Y cuando un músico abre una partitura, sabe que la pieza está ahí dentro, pero sabe también que como intérprete puede hacer mucho con esa pieza. Le da su emoción, su ritmo, su interpretación, ¿no? La atmósfera emocional con la que lo interpreta. Entonces yo creo que cuando leemos hacemos eso. Somos el violinista, el pianista, el saxofonista que está leyendo esa partitura y la está interpretando de una manera que será única y que nadie más la volverá a interpretar así, con los errores, con los añadidos, ¿no? Allí nos lanzaremos a una jam session y entonces haremos una improvisación maravillosa a partir de lo que estamos leyendo, que luego a mí me pasa buscar capítulos de libros o escenas que tengo en la cabeza, releer el libro entero y descubrir que no estaban, que yo me las había inventado y las había asignado al libro. Esa es la prueba de que leer es una actividad artística y creativa. Entonces, yo creo que no hay una diferencia clara entre leer y empezar a escribir. Bueno, es dejar constancia de lo que imaginas o sueñas, pero yo era una hija única que tenía que inventarme mis propios juegos. Además, fui una niña muy solitaria porque sufría acoso escolar. Ajá. Ahora hablamos de ese acoso y de cómo la lectura te salvó. Claro, y entonces mi pandilla de amigos eran los libros. Los libros, los personajes de los libros y sobre todo los autores de los libros. Oye, a los que yo me imaginaba. ¿Y quién te gustaba? Porque todos tenemos un personaje que hemos querido ser, ¿no? Hemos querido protagonizar, yo que sé, la isla de Jane Hopkins hemos querido ser no sé quién. ¿Tú quién eras? ¿Quién te apetecía ser? ¿En quién te fijabas? A ver, yo es que desde muy pequeña la que quería ser era la autora del libro, no el personaje. Sí. O sea, está muy bien vivir todas esas aventuras y tal, pero a mí me parecía que lo mejor de todo es eso de sentarte en una mesa y dedicarte a inventar mundos. Ajá.
Entonces a mí el que me daba envidia era el escritor. Veía esto y decía, yo quiero inventarme cosas así, ¿no? Qué bueno. Sí, o sea, yo me veía fuera de la historia. O sea, así como y ahí es donde aparece, llevando la batuta. Donde aparece el cuaderno, ese cuaderno donde empieza... En realidad era un cuaderno del colegio donde yo hacía mis ejercicios, mis dictados, mis cosas con el nombre y la asignatura de lengua y todo eso, pero es que todos los ejercicios que yo hacía se me convertían en redacciones. Me decían, escribe una frase que tenga estas 3 palabras, y ya empezaba a inventarme una historia, ¿no? O no sé, haz un dictado, y entonces con la última frase del dictado yo ya me enredaba a hacer historias. O sea, yo es que, claro, jugaba así, como era una niña sola, y entonces todo se me volvían historias. Y cuando algún adulto se me ponía a tiro, lo primero que le decía es, cuéntame un cuento. Ajá. Sí, yo asaltaba a todo el mundo y quería que me contaran cuentos. Me gustaba mucho escuchar a los adultos. No solo lo que contaban, sino cómo lo contaban, los gestos, las inflexiones. Es que mis padres, cuando me contaban cuentos, eran muy juglares los dos. Entonces, había mucha competencia. Claro. Me encanta porque ibas a casa de Irene y llamabas, ding dong, cuéntame un cuento. Exacto. Ostras, o si contestaba el teléfono, ¿está tu madre? Cuéntame un cuento. No. Sí, no, es que yo les pasaba ese, ¿no? Ese impuesto. Si quieres entrar en casa, cuéntame un cuento. Tienes que contarme un cuento. Me parece un trato buenísimo. Hay una frase de Houellebecq, el escritor francés, confío en haber dicho bien el apellido, lo conocéis, este hombre despeluchado que tiene un perro que solo come salchichas, pero es un tipo de poco de fiar, pero tiene una frase que yo cito mucho porque me encanta y creo que es verdad. La maldición de quien no lee es que tiene que conformarse con la vida, y es verdad. ¿Qué les voy a contar de la vida y sus singularidades? Pero es cierto que leer te abre de repente la posibilidad de visitar otros mundos, ir a otros lugares. Hay un vídeo muy bonito, conmovedor, de Almudena Grandes, que en TikTok, de estas cosas que te salen de vez en cuando, que cuenta ¿qué más me daba a mí que me cogieran para el equipo de baloncesto del colegio o el de balonmano? Que no me cogieran, quiero decir. Si yo sabía que llegaba a casa y me iba a ir a una isla desierta, iba a viajar al espacio exterior, iba a luchar con unos zulúes no sé dónde, ¿no? Y es verdad que todo ese mundo, antes hablábamos de eso, ¿no? El mundo al que te lleva la lectura, al que te llevan los libros, amplía enormemente tu vida. Las cosas que puedes vivir, ¿no? Claro que sí, pero para mí en esa infancia solitaria quizá lo más importante que hicieron los libros fue ayudarme a narrarme mi propia historia. Porque, bueno, como decía, yo sufrí acoso y además muy pronto, con 8 años, empezó todo en el colegio. Y claro, yo ni siquiera tenía la capacidad de explicar bien lo que estaba sucediendo y por qué todo el mundo parecía ponerse contra mí, qué sucedía y qué tenía yo que todo el mundo odiaba tanto. Después, con el tiempo, he podido reconstruirlo, pero en aquel momento no sabía, realmente no sabía qué había en mí tan defectuoso. Y eso, esa rutina cotidiana de bromas, de a veces agresiones, humillaciones, era algo muy duro. Y creo que fue gracias a los libros que yo descubrí la forma de contarme a mí misma lo que me estaba sucediendo. No como una historia de acoso, sino como una aventura. En todas las historias mitológicas, en todos los grandes relatos, están siempre esos niños que nacen huérfanos, pequeños, aparentemente inofensivos o incluso torpes, pero que a lo largo de todo el cuento, a través de distintas pruebas, hablando con animales, encontrando aliados inesperados en el camino, son los que consiguen triunfar allí donde todos los demás han fracasado. Y ese niño que parecía insignificante resulta ser el niño predestinado a ser el futuro rey, el que encuentra el vellocino de oro, el que sea, ¿no? El que logra el tesoro, el que salva a todos los que se han convertido en piedra. Y entonces yo empecé a contarme mi propia historia de humillación cotidiana como una serie de pruebas a través de las cuales yo, la heroína, estaba avanzando en mi camino para lograr demostrar a todos lo que valía. Y
parece que no sea importante, pero sí, sí lo es. Contarte tu propia historia como una historia heroica, en lugar de contártela como una historia de humillación, cambia totalmente la mirada y fue lo que me ayudó a salir adelante en esos años tan duros. Yo me sentía como los personajes de los cuentos, ¿no?, que están en esa fase de crecimiento y pensaba precisamente que yo era especial y que por eso tenía que luchar con todos esos monstruos en el camino, ¿no?, y con todos esos dragones, y eso significaba que yo era la niña especial. Y eso creo que me dio las fuerzas para atravesar por ese periodo tan duro. Oye, qué terrible lo que estás contando y qué maravilla cómo lo cuenta, con qué naturalidad nos cuenta cómo consiguió superar esa... El otro día, por cierto, estuvimos hablando por teléfono. A mí me gusta mucho preparar las conversaciones, a Irene también, y estuvimos preparando la conversación de hoy un poco y dejamos de hablar ya cuando llevábamos 35 minutos y no habíamos todavía empezado prácticamente. Yo creo que nos va a dar tiempo. Vamos a tener conversación de sobra. Me contaste que lo vivías como una aventura, una especie de trabajo de superación, sí, como esa mitología que citabas, y eras, claro, una heroína que se enfrentaba a esa vida áspera, terrible, compleja, etcétera, etcétera. Claro que eres una heroína de un cuento, de una historia que tú misma te contabas. Claro, es que los protagonistas de la historia, de las historias que yo leía, de todas las grandes historias, nunca están bien, ¿no? Siempre tienen problemas, conflictos, dificultades, obstáculos, si no, no hay elementos dramáticos en la historia. Entonces, yo me aferré precisamente a esa idea, ¿no?, que yo era la protagonista de esa historia y me la contaba a mí misma de esa manera, siendo que no encontré el valor o la fuerza para contárselo ni a mis padres, ni a mis profesores, ni a nadie alrededor. Y hubiera sido muy peligroso deslizarme a abismos oscuros de inseguridad, de dolor, de lástima. Y sin embargo, gracias a los cuentos, fue como yo encontré la forma de sentirme parte de esa historia, y eso me rescató de una manera muy especial. Pero por eso cuando digo que la literatura es refugio, no me refiero a un refugio en el sentido de que te evades de la vida y no quieres mirar a lo que tienes enfrente, no. Es algo distinto, es viajar a las ficciones e ir recogiendo en esas ficciones pequeños tesoros que te guardas en tu mochila y que luego cuando vuelves a la vida real, todos esos tesoros de la mochila te ayudan a entender mejor lo que está pasando o a contártelo como si fuera tu historia, y si no puedes sobrevivir a la realidad tal y como es, bueno, pues la modificas adecuadamente para hacerla más soportable. Y eso para mí fue totalmente la clave. Y además, cuando leía libros de Jack London, libros de Stevenson, yo estaba convencida de que esos señores a los que no conocía habrían sido mis amigos. Ajá. Digo, me habrían comprendido, ellos sí que habrían entendido que yo quisiera aprender, escribir, que tuviera todas esas inquietudes que parecía ser lo que mis compañeros aborrecían, y entonces yo decidí que lo que tenía que hacer era esperar hasta que llegara el momento en que encontrase gente más afín. Pero no es un pensamiento fácil para una niña de 8 o 9 años si no hubiera sido gracias a todos esos relatos de aventuras. Oye, qué tremendo el tema del acoso escolar, y qué tremendo cuando hace años, ahora se comprende mejor, sabemos de qué estamos hablando, hemos conseguido verbalizarlo, hemos conseguido generar, digamos, unas mínimas armas para poder enfrentarnos, pero qué terrible. ¿Te has encontrado alguna vez con aquellos acosadores? Porque siempre dices, qué tremendo encontrarse con aquel niño que te estuvo dando patadas en el primero debut, todo el curso, qué tremendo tenerte que encontrar con un adulto que hay detrás y que a lo mejor viene a disculparse, y a lo mejor es todavía peor, ¿no? No lo sé, no me he encontrado con los que eran agresores, me he encontrado con algunos de los que fueron testigos y no intervinieron nunca.
y alguno de ellos sí que me ha dicho que con el tiempo, sobre todo leyendo El infinito en un junco, donde lo cuento desde mi punto de vista, han vuelto atrás y han intentado reconstruir y se han dado cuenta de que efectivamente aquello que ellos pensaban que eran bromas y no le daban importancia, podía ser muy humillante vivido desde mi piel y que se arrepentían de no haberme defendido. Pero sí, es una experiencia dura y de todas maneras, en aquel momento cuando yo lo vivía no había una palabra, no decíamos me acosan, decíamos me pegan, me persiguen, pero bueno, entonces los adultos decían, esto son cosas de niños, no le daban ninguna importancia. Pero creo que ahora hablamos mucho de acoso escolar, y no hablamos del acoso que continúa, no hablamos tanto del acoso laboral y de otras esferas de acoso en la familia, en la vida privada, en las relaciones donde esos acosos se prolongan. De superioridad. Porque si esos niños acosadores del colegio se van a hacer adultos que posiblemente sigan desarrollándolo. Entonces, sigo creyendo que hay allí una conversación pendiente, porque muchas veces les protege el silencio y la impunidad, y ahí es donde, bueno, yo creo que haber escrito, ¿no? Haberme convertido en escritora, digo, en El infinito en un junco, ha sido la rebelión decisiva contra ese mandato de silencio, ¿no? De que siempre que te acosa o alguien te ataca te dicen, esto no lo cuentes, o si lo cuentas te pasará esto, ¿no? Pues, oye, me encanta esta defensa apasionada de que estás haciendo de la lectura, de la ficción, de los libros, de la literatura, que es lo que empezábamos hablando, como lugar de seguridad. No te puede pasar nada malo si estás dentro de un libro, ¿no? Mira, yo respecto a la lectura... Bueno, depende del libro, ahora que estoy pensando. Sí, ¿no? Siempre... O sea, literariamente quedaba bien, luego depende del libro, pero vamos a ponernos que es un libro que está bien. Bueno, pero hay libros duros y terribles también, de eso. Hombre, claro, tenemos que hablar. Está bien, claro. No, yo siempre pienso en La Odisea, que además es el gran poema, el gran cuento con el que yo me enamoré de la literatura. Pero esta es otra historia. En La Odisea, en el episodio de las sirenas, en el canto, ya saben todos ustedes que Ulises, Odiseo, quería oír a las sirenas, aunque sabía que las sirenas te arrastran a la muerte. Y entonces se le ocurre la estratagema de ponerles tapones de cera en los oídos a toda la tripulación del barco para que vayan remando y se alejen de las sirenas, pero él quiere ser el único que escuche ese canto irresistible, inolvidable, apasionado, que hace perder el juicio, y quiere ser el primero que sobreviva para contarlo. Y entonces lo que se le ocurre es, bueno, me van a atar al mástil del barco y voy a escuchar ese canto y gritaré que me suelten, que quiero ir con las sirenas, pero como todos los compañeros tendrán los oídos tapados, no me van a liberar y contra mi voluntad me alejarán del canto de las sirenas. Pues bueno, yo creo que un poquito eso es lo que hacemos con los libros, ¿no? Queremos correr los peligros, queremos vivir el suspense, queremos estar al borde de situaciones terribles, queremos asomarnos a las grandes pasiones de la vida, pero que los compañeros nos lleven a casa a salvo, ¿no? Sí. Remando en el barco. Y yo creo que ese barco son los libros, ¿no? Oye, me encanta cómo cuenta las historias Irene y la pasión que pone en todo lo que cuenta. ¿Le has contado cuentos a Pedro? Claro, claro. Desde... Pedro también solicita de las visitas que le cuenten historias. Mi madre no está, cuéntame un cuento. Anda, ¿cómo es, no? Oye, no hemos hablado, y lo mencionabas ahora un poco de pasada, no hemos hablado del terror, de la crueldad de los cuentos infantiles. El otro día, cuando en Instagram hablaste de este encuentro donde se va a hablar de lo terrible, rápido alguien dijo, no, a los niños hay que mantenerles a salvo de determinadas historias crueles que pueden afectarles. Y tú decías que no estabas de acuerdo del todo, que a veces los niños tenían también que acceder a esos cuentos infantiles. Cuidado, que muchos de ellos son terribles. Terribles. Yo he leído hace poco Pinocho
y os lo recomiendo, pero con cuidado, que estamos en una edad todavía delicada para luego... Quiero decir, hay cuentos Tuviste pesadillas por la noche. No te digo más, o sea, desde Poe no me pasó una cosa igual cuando era joven, ¿no? No, pero va en serio, o sea, hay cuentos infantiles, o sea, hemos creado una especie de mundo donde intentamos proteger a los niños y nos honra esa historia, pero es bueno también que ni siquiera en los cuentos los niños vivan esa certeza de la crueldad del género humano, que no siempre es todo lo bueno que sería deseable en un mundo como este nuestro, donde todo está como está. Claro, claro. A ver, la persona que hizo ese comentario en Instagram decía, bueno, ya les traerá a la vida bastantes sufrimientos cuando sean adultos, vamos a intentar que tengan una infancia feliz. Y yo le contesté, bueno, es que a veces las desgracias te llegan en la infancia, no esperan a que seas adulto, no están allí ¿no? aguardando a que cumplas los 18 años para darte el primer sobresalto en la vida. Ya hay niños que se tienen que enfrentar con situaciones duras, con duelos, con dolores, con acoso, con situaciones difíciles y tensas en la vida. Yo creo que los cuentos tradicionales, al menos con toda seguridad, eran piezas de sabiduría que vienen de una etapa en la que los conocimientos se transmitían oralmente en forma de historias. Lo que los seres humanos querían enseñar a personas más jóvenes le daban una forma de historia. Y entonces, porque en el tiempo de la oralidad las abstracciones no existían. Entonces no le decías a alguien, no mientas. Le contabas la historia del pastor que decía que viene el lobo y que lo dijo 2 o 3 veces y cuando era verdad ya no lo creyeron y no fueron a ayudarlo. Entonces esa es la forma de decirte no mientas en la época de la oralidad. Los cuentos son sabiduría placentera, lo que es maravilloso, pero incluyen lecciones para la vida. Y entonces yo creo que nos enseñan precisamente que también hay que desconfiar, que también hay aspectos oscuros, difíciles, exigentes, terribles en la vida. Y es bueno que lo aprendamos, que lo aprendan los niños en un lugar seguro, en un espacio seguro, cuando están protegidos, cuando están con la gente que los quiere. Entonces, para mí esto sería como una especie de vacuna narrativa, digamos, ¿no? Nos inoculan una dosis de terror, ¿no? que pone a nuestro sistema inmunológico a trabajar para preparar defensas contra las situaciones duras de la vida, pero en pequeñas dosis que luego están elaboradas para que sean soportables y para que luego también tengan otros mensajes de esperanza. Pero si nos dedicamos a transformar los cuentos en versiones totalmente edulcoradas, incluso de los cuentos de hadas de toda la vida que nos contaron, entonces probablemente les estamos extirpando la sabiduría, les estamos retirando las lecciones que nuestros antepasados querían que comprendiéramos a través de los cuentos. Y ojo que los cuentos tradicionales son terribles, pensamos en Barba Azul, por ejemplo. Pinocho, el otro día todavía se Pinocho. Le estaba contando yo hace poco Barba Azul a mi hijo y estaba pensando, esto es terrible, de verdad. O sea, me estoy asustando, estos feminicidios. Y, por ejemplo, el cuento de Piel de Burro, que es la protagonista huyendo de su padre que se quiere casar con ella. O sea, es una historia terrible. Espeluznante. ¿Estáis suficientemente asustados? Oye, qué bonito, ¿cómo son las palabras? Porque dices edulcorada y me ha venido un aroma a tarta de fresa y tal. Hay palabras que conllevan con ellas una subida del nivel de azúcar inmediata, ¿no? Oye, tu pesadilla de pequeña, ¿cuál era ese personaje que te aterraba por las noches? Esas noches de infancia en la cama soñando, ¿no? ¿Tenías algún terror favorito? Algún terror favorito. Es que yo en la casa donde vivía, mi habitación estaba justo al lado de la puerta del piso. Sí. Entonces yo siempre tenía la pesadilla, o sea, me parecía que alguien entraba, que se entreabría la puerta y que entraba alguien directamente a mi habitación. Yo creo que eso es resultado de una leyenda de Becker, que es la del Monte de las Ánimas. No.
O sea, ¿os acordáis del Monte de las Ánimas? O sea, es terrorífica, de yo lo verdad. llevaba al dentista porque decía, cuando de pequeño me llevaban al dentista, digo, nada malo puede pasar, es peor que sea esto del Monte de las Ánimas. En serio, lo utilizaba O sea, de lo vacuna. llevabas, claro. Entraba lleno de felicidad. Hágame el empaste, señorita. Sáqueme, por favor, de este lugar de los templarios. Ah, qué tremendo, todavía me da un poco de miedo. Sí, daba miedo, daba miedo. Entonces cuentan ahí con todo lujo de detalles, después de la noche de difuntos, como está ella, la protagonista, en la cama y va oyendo los pasos, los crujidos del suelo, alguien abre la puerta, entra todo en la oscuridad, siente una presencia que coloca algo en el cabecero de la cama y que al día siguiente descubre que es el lazo ensangrentado. Era Qué terrible. bien lo ha Sí. contado, qué miedo vamos a pasar esta noche todos. Oye, me encantó porque hablando de Becker el otro día, que en esa conversación de 30 minutos que tuvimos y dijimos, hablábamos de Becker y me dice, yo cuando Halloween disfrazaba a Pedro, mi hijo, de Gustavo Adolfo Becker. Sí. Me parece como una especie de disfraz culto y tal, ¿no? Y tal. ¿Tú de qué vienes? Hombre, de Becker, tío. Claro, ¿cómo no voy a exactamente. Y le venir, pongo no? una pluma de pájaro y entonces él dice, yo por el Monte de las Ánimas, por supuesto. Somos sorianos, somos una familia descendientes de sorianos y lo exhibimos con orgullo, ¿no? Me encanta. Oye, nos dijeron que teníamos que terminar a -4, pero como hemos empezado un poquito más tarde, vamos a ir hasta -5, ¿te parece, Ana? Oye, hace tiempo murió Eduardo Arroyo, era amigo mío, y la última vez que le visité en su casa me conmovió. Lo habían operado de la garganta, fui con él a grabar para la radio, pero nunca lo pudimos emitir porque era una voz muy áspera, muy especial y no lo emitimos nunca. Y me dijo que, yo no sé si él sabía que iba a morir o no, pero me dijo que había decidido hacer una lista de todos esos libros que le apetecía releer. Y me enseñó un folio que tengo en casa fotografiado y me conmovió porque ahí estaba Tom Sawyer, estaba Ana Karenina, recuerdo probablemente La Odisea, etc. Y cuando murió Arroyo, lo primero que pensé es, ojalá que haya podido terminar esa lista de lugares imaginarios que quería volver a visitar. ¿Tiene una lista, Irene Vallejo, de lugares imaginarios a los que en algún momento de su vida le encantaría volver, le encantaría regresar? No, porque las listas se hacen para no cumplirlas. Entonces, sí. Me encanta. Pero sí es cierto que ahora Es otra manera de preguntarte por tus libros favoritos, ¿entiendes? No, yo iba a decir que ahora al leerle cuentos a mi hijo, Sí. estoy releyendo la literatura infantil y juvenil de mi infancia. Muchos cuentos que a mí me gustaron tanto, se los estoy releyendo a él colocándome en el otro lado de la barrera. Y el descubrimiento es maravilloso porque te das cuenta de que son libros que también leen los niños, pero para los adultos son fantásticos. Tienen ese sentido del humor, esa gracia, ese no tomarse del todo en serio, pero por debajo de la falta de seriedad, dejar pasar mensajes profundos. Es maravilloso y además yo soy gran partidaria de leer a los peques antes de dormir. Digo antes de dormir, podría servir cualquier otro momento del día, pero antes de dormir es particularmente adecuado porque los niños en general no se quieren quedar solos en la oscuridad. Entonces utilizan todo tipo de argucias para retrasar el momento de que les apagues la luz. Y entonces, si tú te pones a leerles un cuento, eso va a jugar a tu favor porque ellos quieren retrasar el momento y quieren que sigas leyendo y que sigas leyendo. Luego será el propio relato el que los atrape y no querrán que acabe, ¿no? Para saber qué pasa a continuación. Pero además para los adultos es un ejercicio maravilloso. Los antiguos decían que recomendaban declamar porque es un ejercicio respiratorio extraordinario y que viene bien para la salud. Es muy saludable. Y además cuando lees cuentos a los niños te das cuenta de que afloran recuerdos, saboreas las palabras de otra manera, te sorprendes a ti misma con habilidades teatrales que no sabías que tenías. Me encanta.
Sí, haces inflexiones, te lanzas a cantar, haces gamberradas, es muy satisfactorio. Entonces, creo que las dos partes ganamos mucho. Con la lectura, me encanta. Exactamente. Nos lo recomiendas. Mis hijos están un poquito mayores. El de 30 lo mismo no es tan fácil esta noche, pero vamos a intentar recuperar pero ves, pareciera que solo los niños tienen derecho a que se les cuenten cuentos antes de dormir y los adultos. Claro. A mí me encantaría que alguien me contara un cuento antes de dormir o un poema o un Oye, voy a intentarlo en relato. casa y ya te contaré. Voy a llamar a Gustavo Martín Garcés, el cuento de Gustavo. Tenemos un cuento para ti esta noche. Oye, ¿qué te iba a decir? Estamos aquí unos amigos que te conocemos hace tiempo. Ha venido nuestro amigo Alberto y le decías, estoy acá. Hoy culmina este largo paréntesis vital que ha durado 5 años, desde el inicio del infinito hasta todo este éxito monumental. El otro día hablaban que en la Feria del Libro de Guadalajara no había ocurrido nunca, al parecer, que hubieran tenido que cerrar más tarde para que Irene terminara de firmar libros a esos lectores que apasionadamente acuden. Me ha encantado antes la pasión con la que te han reconocido en una de las filas. Decías que esto se acaba, vamos, que se acaba hoy, no, pero que mi pregunta es, ¿vas a volver a escribir? ¿Tienes algo ya en marcha? ¿Vamos a poder leer la continuación del infinito en algún momento? Era la pregunta que, en cierto modo, veníamos a hacerle todos, ¿no? Espero que a partir del año que viene el tempo se serene, el ritmo se suavice y tenga más horas ya para dedicarme a escribir, pero durante estos 5 años no he dejado de escribir dentro de mi cabeza, de tomar notas, de apuntar mentalmente ideas. Los libros se escriben antes de sentarse al teclado y durante largo tiempo y van y vienen y en realidad creo que nos sentamos a escribirlos cuando ya nos poseen y ocupan tanto espacio de la cabeza que es necesario dejarlos salir, ¿no? Como en un parto, porque no puedes seguir reteniéndolos dentro. Entonces sí, me gustaría que el año que viene fuera un año de escritura. ¿De escritura? Sí, de lectura, porque para mí es muy importante dedicar más tiempo a leer del que dedico a hablar y me gusta mucho hablar. Entonces hace falta hacer mucho acopio para que no se me descompense el porcentaje, ¿no? Hay una historia muy bonita de Rosa Chacel. Hablaba Irene de cómo los libros se escriben muchas veces en la cabeza antes de ponerte a escribir y contaban que Rosa Chacel, viejecita, le había puesto a la Comunidad de Madrid una señora que la atendía y que un día vio cómo se levantaba Rosa Chacel, cómo ponía los pañitos en las mesas, recogía las cosas, regaba las plantas y que a media mañana se sacó la máquina de escribir y puso un folio. Y le dijo, ¿qué, doña Rosa, se va a poner usted a escribir? Dice, no, hija, me voy a poner a redactar. Llevo escribiendo desde que me he levantado esta mañana y todo ese proceso formaba también parte de la escritura. ¿Qué estás leyendo, Irene Vallejo? ¿Qué nos recomiendas leer? Tengo también una pregunta luego para niños y jóvenes. Nos acompaña un joven y seguro que le viene de maravilla que le recomiendes una lectura. ¿Qué lees? ¿Qué te está gustando? Sí, no, sobre Oye, hemos sido la buenísimos pregunta, sí. con el tiempo. ¿Sí? Es la primera vez Es que en la eres vida un moderador Oye, extraordinario. una cosa, los de la radio, escuchamos unas horarias que y tal, rápido. Estáis conectados, Sí, ¿no? sí. A Alemania. Sí. Nos mandan las señales. No, respecto a lo que decías de Rosa Chacel, hay una anécdota muy bonita de Graham Greene que al final del Tercer Hombre dice algo así como el libro ya estaba hecho, solo faltaba escribirlo, ¿no? Ajá. Y yo creo que sí, o sea, que primero encajan todas las piezas en la cabeza y después ya te pones a escribirlo y mientras lo escribes pasan cosas, suceden cambios, el libro se metamorfosea, pero ya estaba de alguna brotando ahí dentro. Y entonces tienes ya un libro casi hecho. Sí, bueno, necesito más lecturas, más, sí, pero está ahí, lo siento, lo palpo. Los que estábamos demorando la lectura del infinito hasta que apareciera otro libro nuevo de Irene ya lo podemos ir acabando. Pero no
no va a ser una continuación del infinito, ni una precuela del infinito, ni nada. No, va a ser cambio total. Pero nos va a encantar leerlo de todas maneras. Oye, son Sí. -5. Te pedíamos una recomendación lectora. A mí me gusta siempre irme con deberes de los sitios. ¿Qué has Ajá. leído últimamente? Bueno, ahora mismo Últimamente en puede ser un México- tiempo largo, si quieres Sí, también. Oye, yo leí últimamente, aquello. bueno, es que, claro, yo llevo libros en las maletas y me pasa muchas veces que no puedo terminarlos, pero cuando me voy a ir a otro viaje no me puedo llevar un libro del que solo me faltan 20 páginas, entonces lo dejo sin acabar y empiezo otro y voy saltando y enlazando. Pero ahora mismo estoy leyendo un libro de Guillermo Arriaga que se llama Extrañas, que me está pareciendo muy fascinante y lo estoy disfrutando mucho. Estuve con él en Guadalajara. Lo vimos en Instagram. Sí. Veis el Instagram de Irene, ¿no? Es la foto. Hoy lo he visto en el Sí. Instagram. Digo, mira, estuve con Sí, y Guillermo el Arriaga. próximo libro, el que Fantástico. está ahí en mi mesilla esperando, es La península de las casas vacías de David Zuclés. Ah, es fantástico, David Uclés. Es Sí. un tipo formidable, tan No lo conozco personalmente, pero distinto. tengo muchas ganas. Os vais a encantar los dos, porque tienen unos mundos muy especiales ambos y muy parecidos. Oye, me encanta tu mochila, perdón, ya sé que es un poco Sí. frívolo, pero No, es una mochila es de una mochila escritoras. reivindicativa. He reconocido a Marguerite Duras, he Sí. conocido Está a Las Carmen Bronte, Martín he Gaite, conocido- fíjate, sí, claro, sí, está Pizarnik, Clarice Lispector, Emily Dickinson, Carmen Laforet, Sí, Emily sí. Bronte. Me encanta. Sí. Pues muy bonita la mochila. No me acuerdo, no vamos a hacer aquí un momento de resistencia de, oye, ¿qué llevas en la mochila? Vacíalo aquí encima de la mesa para verlo, porque, oye, nos quedan 4 minutos y tal. Una de las fotos más bonitas que me han hecho en mi vida me la hizo un amigo nuestro de Zaragoza que se llamaba Vicente Almazán, que era un tipo formidable, discreto, Al que invisible, tanto echamos como- de menos. como los mejores fotógrafos, le echamos muchísimo de menos porque yo cada vez que viajaba a Zaragoza, que es una ciudad que visito con frecuencia, tengo allí muchos amigos, como sabe Irene, siempre me buscaba para hacer una foto, aparecía discreto, invisible y te hacía una foto. Tengo 4 o 5 de él maravillosas, pero hay una que es preciosa, donde estoy cruzando por un paso de cebra como un Beatle, entonces todo el paso de cebra, yo puesto, me animaba tal, y llevaba un libro y un sombrero que me estoy quitando para la fotografía. Siempre me encantó porque ese libro y sobre todo ese sombrero me los había prestado Irene. De modo que siempre he tenido la idea de que todo lo bueno que me ha ocurrido a lo largo de este tiempo ha tenido que ver con ese momento en que me puse el sombrero de Irene para la O al revés, fotografía. todo lo que me ha sucedido de bueno a mí vino de que el sombrero pasara por tu cabeza. Eso es lo que cuenta en las dedicatorias del infinito en un junco. Al final me dice, menos mal que le dejé aquel sombrero a Marchavalo, pero no es verdad. Yo creo que tengo yo razón con lo que cuento. Oye, Irene, un gusto haber coincidido. Estoy seguro que Gustavo Martín Garzo habría hecho esto de una Ay, manera sí. completamente diferente. Habría estado mucho más gangoso que yo, porque todavía no le habían operado para de la cosa esta de la nariz, pero me ha encantado la conversación. Espero que no se haya notado demasiado la ausencia de Gustavo y espero que os encontréis. Pero Gustavo ha estado aquí de alguna manera, invocado, evocado, ¿no? Se lo diremos. Hemos hablado mucho de ti todo el tiempo. Que un placer. Enhorabuena por todo. Gracias. Hay un grupo de amigos de Irene que llevamos festejando su éxito desde el principio y nos alegramos cada vez que le ocurre una cosa buena. Y nos alegramos todo el tiempo, porque todo el tiempo le están pasando a Irene cosas maravillosas que naturalmente... Pero en aquellos comienzos difíciles, cuando no me conocía nadie, recuerdo aquel momento que me entrevistaste para El Ojo Crítico, ¿recuerdas? Sí, claro que sí. Y bueno, al Ojo Crítico también, que tenemos aquí presente a Alberto, un enorme agradecimiento porque eso fue, yo creo, el gran trampolín para el infinito en un junco, para mí y estos dos amigos que me acompañan aquí para poner el broche esta tarde, pues bien. son muy especiales.
aunque hemos echado de menos a Gustavo, hubiera sido deseable un trío. Por favor, si hablan con Un Gustavo trío. Martín Garzo, díganle que le hemos echado de menos, aunque no sea del todo cierto. Oye, Irene, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísima enhorabuena por todo lo que les ha ocurrido. Y ya estamos impacientes esperando ese momento en que ese libro que está ya cocinándose desde hace tiempo acabe en una imprenta y podamos llevarlo, verlo en una librería, comprarlo y leerlo. Será un gusto. Yo he traído unos libros para que me los firmes, como en la Feria del Libro de México. A ti y a todos los que lo deseen. Pues oye, un placer, muchísimas gracias y hasta siempre.